En el Lente de Berrío, historias barriales para hacer memoria. Perspectivas con sentido social. Hoy en el Lente de Berrío les traemos heroínas de superación, mujeres valerosas del barrio El Pozón. Mujeres jóvenes que han construido un proyecto de vida para contar una historia maravillosa. Esto es Historias Barriales para hacer memoria. Perspectiva con sentido social. Bienvenidas, mis amigas. Hoy estoy rodeado de este ramillete maravilloso, espectacular. Y miren qué diversidad étnica además que tenemos en nuestro barrio. Arleida Hernández, Karen Cueto y Camila Pérez. Estas tres mujeres nos van a contar mucho de lo que han logrado, pero vamos a empezar de cero por su época de infancia. Vamos a ver de dónde vienen estas niñas. Algunas que imagino estudiaron en El Pozón, otras no estudiaron en El Pozón. Pero bueno, vamos a analizar primero El Pozón hace unos cuantos añitos atrás. ¿Cómo era y dónde estudiaron ustedes su primaria? Bueno, yo estudié en el Colegio Cristal Galán, que queda en el sector Nuevo Horizonte. Y bueno, de mi infancia y de estudiar en el colegio, de las anécdotas más chéveres y más divertidas es cuando llovía y todo se anegaba, ¿cierto? Todos en El Pozón vivimos esa etapa. Súper interesante y súper chévere, pero era un reto poder asistir al colegio en esas condiciones. Pero aún así la hicimos y lo logramos. Yo a eso le sumaría, bueno, yo estoy en el Colegio Camilo Torres, es en la parte principal del Pozón, pero yo le sumaría los días de pico y placa. Todos los colegios casi en el Pozón fueron de pico y cédula. Era un día sí y un día no, porque estaban construyendo el colegio, y esto después de hacer una marcha, de traer todos los medios y decir que el colegio se está cayendo. Entonces esa es una de las anécdotas de los que estudiamos en los colegios del Pozón, y era como que bueno, un día había que ir, el otro no, y estudiábamos en los cambuchitos. Los cambuchos eran como esos espacios improvisados para que no perdiéramos como el ritmo de las clases y pudiéramos seguir asistiendo mientras se reconstruía las escuelas que en ese tiempo apenas se estaban volviendo a hacer, luego de las iniciativas de los estudiantes, de las insistencias porque se hicieran mejores instituciones educativas. Otra de las historias que a mí también me parece muy importante y no hay que quitarle valor era, en mi caso, estudiaba fuera de nuestro barrio El Pozón, entonces tenía que ir con los zapatos bien lustrados y cuando llovía era una locura. Era una locura porque en muchísimas partes del barrio no habían calles pavimentadas y llegábamos con los zapatos embarrados al colegio. Entonces tenía que cuidarlos cuando tenía botas, pero cuando se me quedaron las botas me tenía que poner bolsitas. Entonces nos las ingeniábamos con bolsitas hasta que salíamos del barrio y allí podíamos cubrir nuestros zapatos y llegar bien al colegio, porque por cierto era un colegio militar, entonces tenía que llegar con los zapatos bien lustrados desde el día anterior. Siempre se lustraban para que estuvieran bien presentados en el colegio. Entonces eso a mí me parece una anécdota muy importante, muy importante, porque fueron sucesos que nos tocó vivir para hoy estar aquí, hoy tener más fuerza, hoy tener una voz que lidera con muchísima más potencia. Entonces son sucesos que desde lo pequeño vamos creciendo y vamos a conocerlos el día de hoy, ¿cierto? Total, ¿y qué pozonero no tuvo el kit de bolsa para la lluvia? ¿Quién no lo tuvo? Fuéramos para afuera del Pozón o aquí en el mismo colegio teníamos que amarrar la bolsa, porque si no el barro, mejor dicho, hacía de todo. Camila, Nuevo Horizonte. Karen, 19 de febrero, y Arleida, El Guarapero. Anécdotas de esos sectores, de esas vivencias, en esos espacios en los que les tocó crecer aquí en El Pozón. Anécdotas muchísimas. No sé, siento que también las dinámicas de nuestro barrio no han sido las más sencillas. Hemos tenido que enfrentar muchas realidades complicadas, tensiones, situaciones tremendas, pero siento que también ese material que tenemos los pozoneros como humanos, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras virtudes, nos han ayudado en ese proceso. Una situación así tremenda que hayas vivido en tu sector que digas, caramba, pasé por esto. Algo de mi infancia que para mí fue muy fuerte,
una oleada de lluvias en el Pozón, que una inundación tremenda, que todos nos tocó ir a dormir al colegio. Para mí fue como un shock muy grande. Nunca había dormido fuera de mi casa y en esa ocasión todo el Pozón salió. Había muchísimas familias damnificadas, muchas personas perdieron todo en esa inundación y yo estaba muy pequeña. Recuerdo que mi mamá me sacó junto con mi padrastro en hombros porque el agua nos llegaba al pecho y un niño obviamente no podía estar caminando en esa situación. Fue traumático en cierta medida y fue una anécdota interesantísima que siempre llevo conmigo y siempre lo llevo en mí como, no como algo netamente triste, sino también como algo de aprendizaje, ¿cierto? De enseñanza, de superación, de resiliencia dentro de mi proceso de vida. Karen, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia de vida en el sector 19 de febrero? Tengo una mala, que es la que dio lugar a que pudiera tener ese interés de liderar en espacios. Otras buenas que no son con el sector, pero yo decía, en mi sector no hay nada. O sea, no hay cancha, no había un espacio para jugar. Entonces yo cogía mi bicicleta y me iba a recorrer el Pozón. Yo solita con mi bicicleta, mi papá ya sabía que yo estaba por ahí. Como el Pozón siempre había dado una sensación de seguridad, mi papá nunca me dijo como que no sal. Y me encontraba mi papá siempre en el Guarapero. Allá en el Guarapero había una loma que para mí era un parque de diversiones. Entonces era subir la loma y bajar. Y ahí me pasaba toda la tarde. Y para rematar, había al lado un árbol de tamarindo. Y entonces era terminar, cansarse en la loma para quedarse ahí comiendo tamarindo con sal y limón. Esa es la buena, porque siempre fue como de estar en todos lados. Pero la mala fue que a mis 12 años mi papá siempre ha estado en espacios de liderazgo, entonces habían centros donde se vendía droga muy cerca de casa, entonces él dijo como que bueno, esto no puede seguir siendo, así que invitó a unos policías a dar una charla. Cita a todos los vecinos, los policías dan la charla. Al día siguiente, esos mismos policías llegan a la casa con una nota de amenaza diciendo que por favor no los cite más a esos espacios, que los metió en problemas por eso. Y yo decía, pero si tú mismo diste la charla, ¿cómo así que nos metiste en problemas? Y es la seguridad finalmente, ¿sabes? Y yo decía, pero eso fue un contexto, justo en ese tiempo hubo muchos enfrentamientos relacionados al microtráfico en el barrio, pero yo dije, o sea, si la policía no los puede cuidar, entonces tenemos que ser los líderes del barrio, los que generemos esos espacios de discusión en donde digamos qué está pasando en el barrio y cómo podemos mejorar la vida de los jóvenes. Y desde ahí empieza como todo mi sentir sobre la comunidad. ¿Arle? Otra de las anécdotas de mi sector sería el nombre, el Guarapero. Cuando yo decía a mis amigos, yo vivo en el Guarapero, en el Pozón, me decían el Guarapero, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es eso? Ahí que venden guarapo. Entonces, a mí me causaba muchísima gracia porque me tocaba contarle la anécdota que me decía mi abuela, que efectivamente en ese sector se vendió guarapo y la calle quedó bautizada como el Guarapero. Entonces, allí yo informaba a esas otras comunidades, por decirlo de esa manera, porque cada persona vivía en un lugar diferente. Entonces me tocaba decir e instruir, hasta el taxista le contaba la historia de por qué se llamaba el Guarapero. Y desde que entraba hasta que terminaba el recorrido, ahí contaba la historia de por qué se llamaba el Guarapero y hasta algunos puntos de referencia que nos contaban. De las historias más chéveres del Pozón, el Guarapero. Fantástica historia, fabulosa. Todo el mundo quiere saber por qué el Guarapero. Muy bien. Oigan, pero bueno, la primaria, el barrio, el sector, la cuadra y el tránsito. El tránsito a empezar una carrera a nivel superior. ¿Cómo fue? Hoy nos encontramos con 3 grandes profesionales del Pozón. Pero hace 30 años, el máximo nivel de estudio que podía tener una mujer en el Pozón era llegar a ser secretaria. Recuerdo algunas 2 o 3 que se graduaban y era con máquina y era un orgullo y un nivel que una pozonera llegara a ser secretaria. Imagínense, hace 25, 30 años atrás. Hoy estamos hablando con Camila, que es trabajadora social, con Karen, que es profesional en ciencia política, y con Arle, que es arquitecta. Pozoneras, profesionales, y bueno, vamos a contar cómo fue esa historia para iniciar ese capítulo. Mi proceso a estudiar trabajo social, nunca me imaginé estudiando trabajo social, la verdad. Pero empieza en el colegio,
hay muchas dificultades para tener una formación digna, digámoslo de esa manera. Habían fallas de estructura, habían fallas de dotación, no sé qué. Empieza ese sentir en mí de empezar con las exigencias, de empezar a pedir y a solicitar un espacio más digno donde pudiéramos estudiar de manera más adecuada. Y empieza esa Camila revolucionaria a surgir allá adentro, esa Camila que exigía lo que merecía, y empiezan a encontrarse ciertas dificultades en el entorno, los profesores, que rectores, coordinadores, de pronto un poco en esa situación de tensión, pero empiezo como a encontrar mi vocación, empiezo a entender un poco mi interés por las luchas sociales, empieza un poco mi interés por la exigencia de los derechos de las personas vulnerables, o mal llamadas vulnerables también podría decirse. Entonces empiezo como en ese proceso de identificar ese interés mío por la lucha social, y la cuestión era de estudiar sí o sí en la pública, porque no había posibilidad de otra cosa, no había posibilidad de pagar una carrera en una universidad privada. Empieza ese proceso de cómo entrar en la educación pública aquí en la ciudad de Cartagena, que además es un reto grandísimo para todos los jóvenes de esta ciudad, pues porque solo tenemos una universidad pública y es un reto acceder a ella. En mi tiempo se hacía un examen de admisión y los puntajes eran altísimos para todas las carreras. En la actualidad, bueno, ya eso se ha transformado un poco, pero en aquel entonces era un reto súper difícil. Nos enfrentábamos también a robos de cupos, porque habían personas adentro que manipulaban un poco todo el proceso de admisión. Entonces, para mí eso fue un reto, fue como pensar, ¿será que sí paso en la universidad pública? Lo logré, pasé, creí en mí, mi familia creyó en mí, me apoyó. Mis profesores me apoyaron porque mi primer semestre de universidad lo pagaron mis profesores del colegio. Wow. Me apoyaron mucho en eso y es algo que siempre valoro y siempre llevo en mi corazón, y les agradezco profundamente. Si ven este video, de verdad agradezco muchísimo todo lo que hicieron por mí. Tuve profesores que de verdad me orientaron a tener ese pensamiento crítico, me llevaron a pensar distinto a lo que pensaba el resto, porque también en la academia tuve profesores y sobre todo hablando del colegio, tuve profesores que siempre tuvieron mensajes negativos para los chicos pozoneros. Un pozonero, los hombres son mototaxis y las mujeres se dedican al trabajo sexual, y eso fue algo que me marcó profundamente, y tanto a mí como a mis compañeros dijimos, esto no nos va a pasar a nosotros. Este discurso en el que nos quieren encasillar a los pozoneros no lo vamos a permitir. Y muchos de nosotros logramos superarnos a nosotros mismos, logramos darles calidad de vida a nuestras familias, logramos vivir de una forma digna y desarrollarnos integralmente, y de verdad que eso es algo que me ha tocado mucho y me ha transformado, y es lo que vivo haciendo. Qué gran anécdota de ese proceso académico en la Universidad Pública, Universidad de Cartagena. Así es. Karen. Bueno, yo sí no logré entrar a la pública. Yo sí me presenté Karen, 3 veces y yo, ay, no sabes lo que yo lloré no estar en la pública. Pero pasó algo conmigo cuando yo salí del colegio, y era que yo creía que solo existían 2 carreras en el mundo, derecho y medicina, porque esa era como la instrucción que me habían dado desde casa, como que debe ser o abogada o una médico. Y yo dije, bueno, será abogada porque es donde siento más la cosa. Y resulta que me presento 3 veces a Derecho. Derecho es una de las carreras más exigentes en la universidad pública para entrar, y no logré pasar. Mientras estaba en eso, bueno, mi papá, 16 años que salgo del colegio, bueno, no te vas a quedar aquí sin hacer nada, así que empecé a estudiar mesa y bar. Y con 16 años entré a un hotel muy prestigioso de la ciudad a trabajar como mesera. Ahí aprendí muchísimas cosas, me quebraron emocionalmente, no quiero volver a hacerlo, aunque me gustaron las propinas. Pero es muy difícil, es un trabajo muy difícil y retador. Y estando ahí me presentaba una y otra vez a la universidad y no podía pasar. Hasta que mi papá me dijo, bueno, se abrió este fondo de becas para personas que salgan de colegios públicos. Eso es algo que me pareció muy valioso, hoy ya no es así. Y salió Fondo Bicentenario, y con eso estudié en una universidad privada, pero yo decía, derecho en una universidad privada, como que eso no,
no cuadra. Entonces, algo que se parezca a eso que tienes, le dije a la asesora, mira, y ciencia política no te gusta, mira, esto se trata de, empecé a investigar y era como que, bueno, se parece un poquito, es como relacionado, vamos por ahí. Así que estudié ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad Tecnológica becada. A veces uno dice, ay, intentarlo y no se da, y resulta que tal vez Dios le tiene a uno otro camino. Pero estudiar en una privada fue también una idea, y era como que el chiste del salón era como, ahí viene la pozonera, guarden las cosas. Bueno, porque se asociaban los pozoneros con que eran los ladrones de la ciudad. Y esto afectaba mucho mi idea, y además que mi nivel educativo no era el mismo nivel educativo de ellos. Yo conocí Harry Potter en la universidad, yo entendí que había una saga, que habían unos libros en la universidad, porque ellos hablaban de que en la saga de Harry Potter, y yo dije, si yo llegué tarde a la lectura, yo no sé qué es una saga, no sé qué es unos libros, porque en el colegio le enseñaban a uno 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, y esos libros tradicionales que uno no quedaba sino con lo que estuviese en la biblioteca, y eso uno lo releía, y por ahí mi papá que me dio economía política, pero eso fue como estar en una universidad privada con la educación de la pública, con el entorno de las instituciones públicas, fue un reto, porque era llegar al nivel que ellos tenían, que ya hablaban inglés, que ya hablaban francés, y yo con mi escaso español sin conocer Harry Potter. Entonces fue también como que, bueno, hay que esforzarse mucho. Y mira, porque en la universidad pública, me imagino que, Cami, te encontraste también con algunos pares como tú, que estaban en la lucha, que venían de barrios populares, y también había una lógica, pero acá también es un reto entrar y encontrarse con jóvenes que venían de otros procesos de formación, de colegios prestigiosos de la ciudad de Cartagena, porque imagínate, es un gran reto, me imagino Karen tuvo que vivir allí. Entonces de la Universidad de Cartagena, de la Tecnológica de Bolívar, pasamos a otra, y ahí Arle nos cuenta esa historia. Principalmente yo en esta parte quiero edificar mucho a una mujer maravillosa que es mi mamá. Mi mamá es la mujer que a mí me hizo quien soy, que me hizo prácticamente tener como que las fuerzas suficientes para enfrentarme a un desarrollo ya profesional, porque mi mamá, desde que yo estaba en la primaria, ella me decía cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, y ya yo los tenía muy claro desde que estaba en primaria. Yo sabía que a mí me gustaba el arte, yo sabía que a mí me gustaba dibujar, yo sabía que yo era muy artística, yo soy muy artística. Entonces esa fue una de las cosas más importantes, porque yo empecé a descubrirme desde que tenía 10 años. Cuando yo tenía 10 años ya yo sabía, Oscar, qué quería estudiar. Yo dije, yo quiero ser arquitecta. Y mi mamá me dijo, simple y sencillamente, en ningún momento me puso el telón y me dijo, tú no vas a poder ser arquitecta. Ella me dijo, yo te voy a ayudar a ser arquitecta. Con tu papá te vamos a ayudar a que logres eso, pero te vamos a dar una técnica, una tecnóloga. Y tú, si tú tienes ganas de ser arquitecta, lo vas a hacer por tus propias fuerzas. Es ahí donde empiezan mis estudios en una institución tecnológica, y estudié delineante de arquitectura e ingeniería. Cuando yo estudié delineante de arquitectura e ingeniería, yo allí empiezo a hacer mis prácticas. Afortunadamente fui casi que la única que le pagaron sus prácticas, quedó en una buena empresa, porque eso sí, Dios primero, o sea, a Dios todo. Entonces quedé en una buena empresa, me pagaron mis prácticas, hice todo, y yo ahorrando como una hormiguita. Ahorra que ahorra, porque ya yo tenía claro mi objetivo. Ya ahorra que ahorra. Cuando yo termino de ahorrar, una amiga mía, antes de terminar de ahorrar, una amiga mía me dice, Arle, vamos a inscribirnos ya en la universidad que yo voy. Y yo le dije, espérate, yo no he terminado de ahorrar. Tú mirarás si tú te quieres adelantar, pero yo ahorro mi semestre. Yo me esperé y logré ahorrar mi semestre. Ya, y desde allí ya empezó mi travesía en una de las mejores universidades de arquitectura. Así que ese es parte de mi formación académica, que yo le doy gracias a Dios, a la vida, a mi madre, que en estos momentos no se encuentra conmigo, pero me formó y me hizo quien soy. Así que hoy alzo la voz por todos aquellos que miren sus talentos, empiecen a descubrirlos, que no esperen el último instante para pensar qué voy a estudiar o qué quiero estudiar. Miren desde sus talentos, sus habilidades, los que más les gusta. Ese es tu potencial, ese es el potencial que podemos empezar a hacer crecer y a desarrollar mucho más. Bueno, Arle, has dicho algo, y ahí sí me tengo que meter más como pozonero, indudablemente, porque conocí a tu mamá, fui gran amigo de tu mamá,
Y quiero decirte que una de las personas que valoré mucho en el Pozón como mujer formada, que se dedicó también mucho más antes, ¿verdad? Cuando algunas llegaron a ser secretaria, ella luchó por ser docente, por estudiar inglés, también por aportar mucho a la edificación en la parroquia. Un referente de vida maravilloso. Hoy no está, pero sé que ahorita mismo nos está viendo y nos está acompañando. Arle, ¿y la universidad? ¿Cuál fue la universidad donde terminaste tus estudios? La universidad en la que yo pude terminar mis estudios fue la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La Tadeo, le dice. La Tadeo. Muy bien, bueno, ya tenemos un recorrido inmenso. Imagínense, 3 mujeres del Pozón, 3 universidades diferentes, para que también vean que en el Pozón hay historias importantes que narrarle a Cartagena. Y bueno, en el momento, ¿cómo ha sido esa puesta en marcha de esa profesión? ¿A qué se dedican? ¿Cómo están complementando tus estudios? Quizá, o cómo están aportándole también al barrio, a la comunidad. ¿Qué otras cosas han hecho a partir de que ya son mujeres profesionales? Yo creo que vamos a empezar por el medio, por acá, para ponerle dinámica. Estamos con... social. Ya empezó. Desde mi experiencia y desde mi ejercicio profesional, siempre procuro generar un aporte en todos los espacios donde me desarrollo. Actualmente me estoy desarrollando desde el sistema de responsabilidad penal del ICBF. Estoy trabajando con esos chicos, hay chicos maravillosos que me han enseñado muchísimo. He aprendido demasiado. Siento que he cambiado también mi cosmovisión del mundo en ese espacio. Intento dar siempre lo mejor de mí como trabajadora social, procurar de ser una persona integral, una persona que aporta y que impacta positivamente. Y siento que a veces cuando decimos que impactar positivamente, quizás somos un poco utópicos, pero en la medida de lo posible, que pongamos un granito de arena, lo más pequeño, lo más mínimo, generamos un cambio. Porque el hecho de que una persona te recuerde, y es algo que me decía una profesora que aprecio mucho en la universidad, el hecho de que una persona te recuerde por el paso que generaste en su vida y ese recuerdo sea positivo, ya generaste una transformación y ya generaste un impacto. Y siempre dentro de mis prácticas profesionales y desde mi ejercicio profesional procuro que eso se genere, que haya un aporte, que me recuerden como la trabajadora social que me hizo reír un día. Siempre procuro eso. Dejar esa semilla. Exacto, dejar esa semilla. Y mi impacto y lo que procuro siempre generar en todos los entornos donde me he desarrollado con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes en este momento, es generar esa conciencia crítica, empezar ese despertar, que quizás en los colegios no nos los enseñan, pero que muy valioso. Es muy importante para la vida, para la vida. Cuando tenemos conciencia crítica sabemos quién somos, lo que merecemos y lo que podemos lograr. Y eso es algo que siempre he procurado dar en todos mis procesos. Cami, yo tuve la oportunidad de estar en Asomenores, 2 años trabajando. Sé lo que es trabajar con esa población y de verdad que es un trabajo que enriquece mucho. Son 2 capítulos, lo que has vivido antes y lo que vives ya con una población que está en esas condiciones. Entonces, me imagino que es una experiencia inolvidable que te va a marcar realmente la vida. Karen. Yo actualmente estoy cursando mi maestría en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Dentro de esta maestría estoy estudiando sobre los determinantes de la pobreza en la localidad. Esa va a ser. Pero trabajo para una entidad nacional con víctimas del conflicto armado. Otra población. Eso también ha sido un reto bien interesante porque son una población que ha sufrido unas vulneraciones estatales y de otros grupos que no debieran suceder. Y el dolor que tienen las víctimas es un dolor que no lo va a sanar nada, lastimosamente, y en el país muchas personas ya han sido víctimas. Pero una politóloga, ¿qué hace ahí? A veces es como difícil explicar, además, el rol de la politóloga, porque es como una politóloga, es como una Barbie en la ciencia política, porque es hacia donde se quiera ir. Entonces, hemos estado desde la priorización de las víctimas y es a quienes se indemniza en la ciudad. Entonces, eso lo aportamos nosotros desde la articulación de información territorial. Pero también al barrio sigo aportando desde mi corporación que se llama Diafragma 2, que es un sueño colectivo sobre cómo hacer la cultura visible para los jóvenes desde los jóvenes, con una narrativa audiovisual. Eso lo estamos tratando y tenemos un proyecto muy bonito. Oscar ha estado en él sobre Enseñas Memorias. Enseñas Memorias es sobre hablar de cultura con personas sordas. Eso es hablar de cultura en lenguaje de señas, y una seña que se me quedó del proyecto es esta, que es paciencia, porque paciencia me han tenido ellos enseñándome sobre el lenguaje de señas, sobre cómo comunicarse. Si alguna vez ustedes se han sentido, a mí que me gusta hablar tanto y sentarme en un espacio en donde no puedo comunicar todo, yo me siento bastante incapaz, pero ellos me enseñan a tener las capacidades para generar diálogos sobre la cultura en esos escenarios. Entonces, esos son como mis 2 roles, mis 3 casi roles que estoy desempeñando en mi vida: maestría, mi trabajo para una entidad nacional y mi trabajo con la comunidad, que espero
algún día vayan de la mano. Maravilloso, Cari. Y ese tema importante, un traductor, porque la experiencia que vimos ahí tratando de facilitar un taller a las personas sordas, si no estuviera allí la traductora, No fatal, se pero puede. bueno, lo sacamos adelante y valioso, de verdad, maravilloso. Arly, además, artista, arquitecta, sé que también ese cabello tan hermoso está así por algo también, ¿no? Que con familia han venido manejando, entonces cuéntanos también tu experiencia. Como dice Oscar, ha sido bastante amplio todo, pero en mi carrera sí he contado con la presencia prácticamente de Dios en medio de todos los planes, ya en medio de todos, porque he podido desarrollar mi carrera, mis 2 carreras, ya la de delineante de arquitectura, después ir subiendo un escalafón más, ir subiendo el siguiente peldaño, arquitectura. Y no es fácil, no es nada fácil ser arquitecta y enfrentarte a un mundo de tanto estatus, porque también he trabajado con proyectos que son prácticamente luxuries en nuestra ciudad de Cartagena, ya en proyectos que están sectorizados en la localidad de Boca Grande, en zona norte. Entonces, enfrentarme a este tipo de situaciones ha sido un Una reto. pozonera trabajando en Boca Grande. Un reto, pero algo que me agrada, Oscar, que cuando trabajo con mis equipos soy tan humana que eso me permite hablarle a ellos, pero desde el corazón, ya hablarle a ellos no como una líder alejada, sino como una líder cercana, ya, y eso también las personas que están a nuestro alrededor lo notan, ya lo notan, y lo notan muchísimo. Entonces, en mi parte profesional como tal, esto es lo que más me impulsa y lo que más me marca. Ya, a mí me gusta muchísimo fortalecer el crecimiento del desarrollo personal, del desarrollo de equipos. Por eso también en mi parroquia soy una coordinadora de infancia misionera. Ahí a ellos me encargo de orientar a los niños en el camino, sí, de la fe, que es muy importante, pero ir más allá. O sea, no quiere decir que trabajar con una comunidad creyente tiene que solamente centrarnos en la fe, sino que que ellos vayan descubriendo eso mismo que yo descubrí de mí, ¿ya? Eso mismo que yo pude descubrir de mí. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo todo el desarrollo de mi vida. En realidad, soy una apasionada por contarlo, todo el desarrollo de mi vida, porque sí, ha marcado también. Mi mamá nos dejó un emprendimiento que es un emprendimiento de productos capilares. Entonces, en ese emprendimiento de productos capilares, sí, el cuidado de nuestro cabello es muy importante, no menos importante. Y ayudo a otras mujeres también a crear sistemas de negocios con marketing digital. Entonces, hay una gama muy amplia en Arleida Hernández, pero bueno. Me han dejado impresionado. Yo que hablo estoy, mejor dicho, me han correteado porque maravilloso, de verdad. Ha sido fascinante escucharla, el valor que tienen unas mujeres que del Pozón han saltado, han podido saltar ese muro que muchas veces nos pone la sociedad, y hoy estamos aquí disfrutando de tenerlas con orgullo, mujeres valerosas, pozoneras. Un mensaje para todas esas jóvenes, para todos esos jóvenes del barrio que aún están en ese momento de tomar la decisión y que se encuentran ahora mismo con muchos obstáculos y que pueden creer que no van a poder lograr. Un mensaje que quiero dejar primero para la sociedad cartagenera, y es: el Pozón es una cuna de talentos, el Pozón es una cuna de personas maravillosas, y queremos los pozoneros que se desprenda ese estigma que nos han tenido durante tanto tiempo, y es de que el Pozón es de personas peligrosas, el Pozón es de personas, no sé, muchas cosas y imaginarios sociales que se han creado en nuestro barrio y de nosotros como pozoneros, y ese es el mensaje a la sociedad cartagenera. Somos personas talentosas, somos personas trabajadoras, somos personas valientes, resilientes. Eso es una cualidad que todo pozonero tiene, la resiliencia. Y para los chicos, los jóvenes que nos están viendo allá desde sus casas, son jóvenes dotados de talentos, dones y virtudes, y todas esas cosas que tienen ustedes dentro de sí mismos, así como estas mujeres maravillosas que hoy también nos acompañan acá, como Oscar, que ha sido también un referente para todos nosotros. Y como decía Arlet, hay que aprovechar nuestros dones, esas cosas valiosas que sabemos que tenemos, en lo que somos poderosos y poderosas, y empezar a desarrollarlos, y empezar a potenciarlos, y empezar a avanzar en ese sentido.
Absolutamente, no, yo rescataría primero de cada una, ¿no? De Camila, el tema de pensamiento crítico, siempre pensar un poquito más allá de aquello que tengamos enfrente, siempre ir un poquito más allá y de darle esa capacidad como de crear en medio de todo, de hacer red, de ir siempre como desde el arte formar y desde el arte creer en los demás y enseñar a creer en todo. Y de las tres, yo creo que sin duda la familia, como nosotros y nuestra familia, los jóvenes, las chicas, recuerden siempre que la familia siempre va a ser la primera red de apoyo. Es la primera red con la que confiamos y en la que tenemos un espacio en donde deberíamos sentirnos seguras. Decirles que son fuertes, que son poderosas y que sí pueden lograrlo y que no importa cuántas veces lo tengan que intentar. Si tienen que ser 5 veces, a la quinta lo logran, no se preocupen. ¿Tú lo lograste? Sí, no hay mejor manera que intentarlo cuantas veces sea posible y no hay mejor manera que aprender de eso y reconocerlo sin miedo y volver y empezar cuantas veces sea necesario. Esto con la intención de que nadie se quede atrás y que en el Pozón siempre me ha marcado y se me ha quedado, el Pozón es una comunidad de cultura, de convivencia, cultura y paz. Entonces, convivencia y cultura y paz siempre es como la frase que para mí define el Pozón, no porque tal vez sea como la panacea, pero sí es como hacia donde estamos caminando, es la parte social que todos estamos contribuyendo e invitarlos a que espacios como los que genera Oscar siempre dan el pensamiento crítico, las oportunidades, la intención de crear y tener una esperanza común, una esperanza entre todos de decir, sí va a ser posible, sí lo vamos a lograr. Y si no la tienes tú, en esos espacios sociales sí te van a decir, sí va a ser posible, sí lo vas a lograr y eso es importante. Ya, hazle cierra. Muy agradecida de esta oportunidad que nos da Oscar. En realidad citan esos espacios y él los invita y los acompaña y dicen que cuenten su historia. O sea, contar su historia, alzar la voz es lo que nos hace a nosotros dar muchísimo más. Ya, entonces algo muy valioso que yo quiero que también lo recuerden o lo recordemos es que todos estamos cargados pero de talentos a montones y que nos quitemos todas esas creencias limitantes, porque las creencias limitantes es lo que nos frenan. O sea, si nosotros tenemos una creencia limitante, mira, busca la manera de que la quites. Cuando tú quitas esa creencia, cuando quitamos esa creencia, es cuando empieza todo a evolucionar, pero con más facilidad. Llega todo, o sea, todo se empieza a armar de una manera increíble, de una manera más fluida. Entonces yo estoy muy agradecida por este espacio y porque ustedes que nos están viendo, ustedes pueden, todos podemos lograrlo y todos podemos dar la milla extra siempre. Nunca nos concienticemos con que hasta aquí llegamos y ya, no, siempre podemos dar la milla extra. Maravilloso. Sin más palabras, sin más que hacer, en el lente de Berrío, historias barriales para hacer memoria. Perspectivas con sentido social. Yo quiero despedir con un fuerte aplauso a estas mujeres maravillosas.